Listo muchachos, les deseo la bienvenida en este nuevo video de Paul Explore, mi canalcito de YouTube. Hoy vamos a estar paseando y visitando una comuna aquí en Medellín, se llama la Comuna 13. También la conocen bajo el nombre de San Javier. Y San Javier es una de las 16 comunas aquí en la ciudad de Medellín y es un barrio muy grande. Y en esta Comuna 13 se puede acceder de diferentes maneras porque es un barrio muy grande. Y aquí estamos en el metro que hablé con mi hermano. Vamos a pasear un poco en la zona turística de la ciudad. Aquí cada comuna de Medellín tiene su propio gobierno local para manejar sus asuntos municipales. Listo, vamos. Muchísimas gracias. Sí, se ve rica la sandía. Muchas gracias. Ya vamos llegando en el barrio turístico, digamos, aquí en la Comuna 13, porque la Comuna 13 es una comuna muy grande, ¿no? Y la parte que nos interesa, que es la parte turística, digamos, pues está aquí, va empezando por aquí. Y bueno, ¿por qué este barrio está tan famoso? Porque históricamente este barrio ha sufrido mucho por la violencia, así que era una zona muy peligrosa debido al tráfico de drogas y también a los conflictos armados. Pero también es muy famoso porque tuvo una transformación radical en estos últimos años para rehabilitar el barrio. Y aquí en este barrio hay mucho arte de calle, como esta pared de aquí. Esta zona de la Comuna 13 se convirtió en un ejemplo de rehabilitación urbana y de transformación comunitaria. Entonces lo que se puede observar, lo que se puede ver y disfrutar aquí en esta zona es el arte de calle, muy coloridas las calles. También hay escaleras mecánicas, se desarrolló mucho el barrio por el turismo. También lo bueno es que hay muchos programas sociales para mejorar la vida de los habitantes de aquí. Aquí subiendo en un callejoncito, alejándonos un poco de la calle principal, digamos, con esas escaleras pintadas. Se ve bonito. Está un poco estrecho, pero hay muchos graffiti. Subimos un poco más. Aquí nos encontramos de pura casualidad con un pequeño museo escondido y parece que te enseña mucho el arte de calle. Esta galería es muy reciente, la inauguraron el 23 de diciembre del año 2023 y la crearon unos chicos de aquí. Ellos nacieron aquí en Medellín y fueron criados en esta misma ciudad y puedes ver sobre las paredes que dibujaron a sus propios hijos. Este barrio, que se llama Barrio Independencia número 1 de aquí de la Comuna 13, no sufrió por la violencia de Pablo Escobar, sufrió más en los años 2002 y 2003 por la violencia aquí de carteles de droga, porque había muchos enfrentes entre bandas y policía. Pero este barrio nos enseña que sí supo salir adelante a través del arte. Aquí tenemos unas escaleras mecánicas. Es increíble, ¿eh? Pensar que en este barrio que tenía mucha violencia, mucha pobreza, pues ahora pusieron escaleras mecánicas. No sé si es para las turistas o para mejorar la vida de los habitantes locales, pero aquí están. Tantos colores, es increíble, me hace pensar al pueblito de Guatapé, de verdad. Hay muchísimas galerías de arte como esta y muchas paredes así pintadas, se ve muy bonito. Vamos a seguir caminando en el pueblito. Bueno, ahora es hora de comer. Nos encontramos con este puestecito de comida aquí de la calle, muy chiquito, pero yo creo que vamos a comer rico. ¿Qué lleva este sancocho? Carne de pollo y res, ¿no? Sí. Con papa, elote, zanahoria. Zanahoria, plátano, yuca. Ah, yuca también. Papa, eso lleva de todo. Perfecto. Vamos a probar esto. ¿Cuántas son? Somos dos, sí. Es una sopa casera, ¿verdad? Sí, amor, las hago yo.
Las mejores. Las mejores sopas las preparo yo. La hace la señora, qué bueno. Vamos entrando en una galería que se llama la Casa del Neón. Y tenemos que llevar esos lentes para ver, porque hay efectos como el 3D. Está chido, vamos a ver. Entonces no hay ningún barrio aquí de Medellín que ha sufrido a causa directa de Pablo Escobar, porque Pablo Escobar es del cártel de Medellín y cuidaba a sus ciudades, cuidaba lo más que podía a su pueblo. El artista de la galería que vimos nos compartió un poco de su experiencia y de su conocimiento del pueblo y acerca de Pablo Escobar, porque es un personaje que a él le gusta. Y dice que Pablo Escobar no es tan malo como lo dicen las series, como lo dicen el gobierno, como lo dicen las noticias y las series. O sea, sí era un narcotraficante de drogas ilegales, más que todo la cocaína. Y él exportaba mucho a Estados Unidos y en Colombia. Y sí hubo muchas muertes, pero no fueron muertos como directos, porque hay que saber que Pablo Escobar le declaró la guerra a los Estados Unidos, al gobierno aquí de Colombia. Y también había muchos carteles aquí de drogas, como el cartel de Cali, que le declaró la guerra a Pablo Escobar. Así que había mucha gente en contra de este personaje. Y según este artista, hubo muchos muertos a causa del gobierno y a causa de otros carteles que atacaban a Pablo Escobar. Aquí en Medellín, Pablo Escobar atacaba, por ejemplo, los edificios del gobierno, puestos de policía, pero no atacaba a su pueblo de manera directa, aunque sí había muertos de aquí, de los locales. Me explicaba que aquí en Medellín hay mucha gente que odiaba a Pablo Escobar, pero mucha gente que lo amaba. O sea, dice que es como el 50-50. Hasta hay un barrio que se llama el barrio Pablo Escobar y es la Comuna 8. Y en este barrio Pablo Escobar hizo muchas donaciones y construyó muchas casas y escuelas para el pueblo local. Parece que este artista de aquí dibuja mucho la belleza del cuerpo de la mujer. Entonces, por una grande parte del pueblo de Medellín, Pablo Emilio Escobar Gaviria ha sido una persona súper buena, un benefactor para bastantes barrios. Y según el artista, otra vez, hay que saber que la producción de cocaína y de otras drogas ilegales casi es más fuerte desde la muerte de Pablo Escobar. Dice que de toda la producción de cocaína aquí de Colombia, el 95% se exporta hacia el extranjero y solamente el 5% se queda aquí en Colombia. Y claro, siguen muchas bandas, muchos carteles de drogas aquí en Medellín y en toda Colombia. Aquí tenemos una buena vista panorámica de todo el pueblito, de toda la Comuna 13, bueno, casi todo. Vean esto, se ve bastante bien todo con este cielo maravilloso, unas nubes, no tantas. ¿Qué tal? ¿Cómo ves la vista, hermano? Magnífica. Carnita asada aquí. Coman bueno, si no le gusta no me lo paga. Es increíble ver a este pueblo, que era un pueblo con mucha violencia, un pueblo muy simple, con gente pobre, y se hizo
supo salir adelante y se hizo casi un barrio turístico. Es increíble. Aquí se ve más allá del pueblo todavía. Estamos rodeados de casas, literal. Yo creo que aquí ya salí de la zona turística. Aquí es más una zona residencial, sin nada de turístico, sin nada de ánimo. Pero así se ve el barrio, ¿no? Aquí otro mirador. Increíble la vista aquí. ¡Qué chimba vista! ¡Wow! Otra vista, aquí se ve más todo el pueblo alrededor. Como ven, la Comuna 13, el barrio Independencia número 1 de la comuna. Diga que estamos en la Comuna 13. Aquí nos vamos encontrando con un puestecito aquí que vende como arequipe casero, es como dulce de leche, pero este es especial porque trae coco rallado, ¿verdad? ¿Es de país o? De Francia. Gracias, vamos a probar esto. Dale. ¿Sabes? Otro mural por aquí, está muy hermoso, se ve muy bonito, ¿eh? Como que aquí en esta zona te puedes pasar todo el día sin problema, ¿eh? Hay tanto que ver, tanto que probar. Si quieres pasear aquí en la Comuna 13, hay como un paseo, es una calle, o tal vez son 2 o 3, son como calles principales donde están todos los comercios, tienditas, restaurantes, bares. Y luego de esta calle principal salen más calles, pero son más residenciales, digamos, y pues no son turísticas. Como este, por ejemplo, se ve literal que es una calle residencial y se ve que no es tan turística como esta calle de aquí, donde está toda la gente y todos los comercios. Para que vean tantito, así va el paseo turístico, la calle principal de que les decía. Allá va para allá, se ve la gente, ¿eh? Hasta allá y pasa por atrás de ese cerro. Vamos a probar el jugo de caña de azúcar. ¿Lo que es esto? Claro, se venden arepas de queso y papa. Así se ven las arepas, con mucho queso. Más arepas todavía y no puede faltar el plátano macho frito, amigos. Vamos aquí paseando un poco entre las casitas de la Comuna 13. Paul está comprando su playerita de Medellín como recuerdo. Yo no puedo, desafortunadamente, porque no tiene mi talla. Bueno, el artista de esta galería se llama Yadier y Yadier nació aquí en esta Comuna 13 y ha sido criado toda su vida aquí en la Comuna 13 y está su casa arriba de su galería. Por eso él puede testificar de su experiencia aquí en este barrio. Él dice que aquí en la Comuna 13 existían 3 grupos, 3 bandas de crimen organizado que eran CAP, FARC y ELN. Ellos se peleaban entre grupos. Y me contaba que él no podía acceder a esta cancha porque pertenecía a un grupo de crimen muy peligroso. Y estos grupos de crimen organizado se desarrollaron aquí en este barrio porque queda cerca de una grande carretera. Por eso podían trasladar sus mercancías, sus productos, sus drogas de manera más eficiente y mucho más fácilmente. Y todo terminó en el año 2002 cuando el gobierno mandó aquí grupos de autodefensa que eran como militares pero no oficiales y los mandaron aquí y sacaron todos los grupos de crimen organizado, los 3. Y desde esta fecha pues el barrio se transformó muchísimo hasta volverse muy turístico. Entonces, en pocas palabras, este barrio que se llama la Comuna 13, también conocida bajo el nombre de San Javier, conoció una temporada de mucha violencia entre los años 2000 y 2002, pero eso no tuvo nada que ver con el cártel de Medellín de Pablo Escobar. Espero que hayan encontrado mi video muy interesante, que les haya compartido mi humilde pedazo de información sobre este barrio que es la Comuna 13. Y pues seguimos aquí sobre mi canal. Les veo próximamente en mi siguiente video. Chao muchachos.